Cordial saludo a todos. Mi nombre es Wilson Gómez Betancourt, docente de la Corporación Universitaria Americana, adscrita al área del Derecho Penal. En el día de hoy, lo que queremos es que ustedes, desde el punto de vista del consultorio jurídico, refuercen aquellos conceptos que estuvieron viendo desde el desarrollo del área de penal, tanto en penal general, penal especial, procesal penal, como técnicas del sistema penal oral acusatorio. Es por ello que necesitamos primero dejar muy claro los conceptos acerca de cuál es la estructura del proceso penal. Empezaremos por ahí. La estructura del proceso penal está enmarcada en 5 elementos estructurales. Los hechos, que son los que configuran la infracción que está señalada en el Código Penal. Las audiencias preliminares, la acusación, la preparatoria y el juicio oral. Esta es la estructura que impone el sistema penal oral acusatorio o Ley 906 del 2004. Si tenemos en cuenta los hechos, siempre tienen que estar de acuerdo con lo que significa un delito. Es decir, tener esos 3 requisitos que están basados, lógicamente, en tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que son los 3 elementos que se exigen para que se configure el delito. En el caso de las audiencias preliminares, la acusación, la preparatoria y el juicio oral, es necesario que hablemos, lógicamente, cuáles son los jueces que componen esta estructura. Y estamos hablando de que en el sistema penal oral acusatorio existen 3 jueces. El primero es el juez de control de garantías. El segundo es el juez de conocimiento. Y el tercer juez, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. El juez de control de garantías es el juez que le corresponde tanto el debido proceso como los derechos fundamentales. El juez de control de garantías es una figura nueva que está en la Ley 906 del 2004 y que no se contaba con ella en la Ley 600. Es un órgano de control, de vigilancia sobre las actuaciones que hace tanto la Fiscalía como la Policía Judicial. Este juez de control de garantía le corresponde entonces todo lo que tiene que ver con las audiencias preliminares. Las audiencias preliminares debemos de entender que son 47 audiencias preliminares. No podemos confundir con las 3 audiencias de impulso del proceso, que son legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Esos son de impulso del proceso, pero realmente hay 47 audiencias preliminares dentro del sistema penal oral acusatorio. El juez de conocimiento es el juez que va a entrar a determinar, lógicamente, ya la parte de la responsabilidad, si la persona es culpable o es inocente. ¿Y cuándo empieza a conocer el juez de conocimiento? En la acusación. El juez de conocimiento es el que entrará a conocer desde la acusación, le corresponderá también la preparatoria y, lógicamente, el juicio oral. El tercer juez que tenemos acá, que es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, es el juez correspondiente a la administración de la pena. Es decir, cuando la persona ya ha sido condenada, este juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá que verificar cómo fue que él ejecutó la pena. Para eso tendría que mirar las concepciones de redención de pena, que son 3: trabajo, estudio y enseñanza. Lógicamente, él es el que será el respectivo para determinar decisiones sobre el artículo 64, es decir, libertad condicional. En el sentido de lo que nos corresponde entender en el proceso ordinario como Ley 906, tenemos que aclarar que existe un procedimiento abreviado, que es la Ley 1826. El procedimiento abreviado determina otra estructura completamente diferente en el proceso penal. Y tenemos que tenerlo muy claro porque en el consultorio jurídico básicamente son los casos que más llegan sobre el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado
lógicamente lo que estábamos hablando acá de las audiencias preliminares siguen siendo lo mismo, pero en el impulso del proceso sigue estando la legalización de la captura, pero la formulación de imputación desaparece. Desaparece la formulación de imputación y también está lo de la medida de aseguramiento. Entonces, ¿por qué es reemplazable la formulación de imputación? Es reemplazable porque en el momento en que ya se da la legalización de la captura y la formulación de imputación desaparece, pasamos solamente a la acusación. Es el escrito de acusación el que nos entregan ya y entra a reemplazar la audiencia de formulación de imputación en el procedimiento abreviado. También encontramos que la acusación y la preparatoria en el procedimiento abreviado se convierten en una sola audiencia. ¿Cuál es? La llamada concentrada. Esta audiencia concentrada une tanto la acusación como la preparatoria del procedimiento ordinario del 906. ¿Sí? El juicio oral no tiene ninguna variación dentro de su estructura. ¿Me refiero a qué? Me refiero a que el juicio oral siempre va a iniciar como con la aceptación de cargos, si se acepta cargos, y aquí quiero dejar claro tres momentos en donde se aceptan cargos. ¿Cuáles son esos tres momentos donde se aceptan cargos? Primero, en el procedimiento ordinario, en la formulación de imputación. Luego, en la preparatoria y por último, en el juicio oral. La misma situación aparece en el hecho del procedimiento abreviado. Sería tanto en el escrito de acusación, en la concentrada y en el juicio oral, lo de la aceptación de cargos. Que lógicamente esto iría desde en el primer momento, formulación de imputación en el proceso ordinario, que sería hasta el 50% de rebaja de la pena, hasta una tercera parte en la preparatoria y lógicamente una sexta parte en el juicio oral. Pero tenemos que tener en cuenta que en el procedimiento abreviado y en el procedimiento ordinario las rebajas de pena no están consideradas sino de acuerdo a un artículo que es el artículo 301, si estamos hablando de que se da o no se da la flagrancia. En el juicio oral entonces tenemos en cuenta la estructura. ¿Cuál es la estructura del juicio oral? Primero tenemos que saber lo que les dije anteriormente sobre la aceptación de los cargos. Si el tipo acepta los cargos, pues lógicamente no se va a desarrollar el juicio, sino que simplemente pasaríamos a la individualización de la pena, es decir, del 447, la audiencia del 447, y finalizaríamos entonces con lo de la lectura del fallo. Pero en la situación ordinaria y lógicamente en el procedimiento abreviado, si no se aceptan los cargos, no hay aceptación de cargos, pasaríamos inmediatamente a lo que se determina como la teoría del caso, que está consagrada en el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal, que lógicamente es obligatoria para la Fiscalía y opcional para la defensa. En el otro punto tendríamos que seguir con lo que sería el desarrollo de la prueba. Primero desarrolla la prueba la Fiscalía y por consiguiente la defensa seguiría. Tendríamos aquí en el desarrollo de la prueba que hablar entonces de todo lo que concierne a interrogatorios y contrainterrogatorios por parte de la prueba, es decir, tanto la prueba testimonial, la prueba documental y la prueba pericial que se practica en juicio oral. En el desarrollo de la prueba, los interrogatorios están sometidos a una técnica y a unas reglas que lógicamente están señaladas en el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal. El contrainterrogatorio estaríamos en el 393, que se seguirían en cuenta unas reglas establecidas ya en el procedimiento penal para ello. Después del desarrollo de la prueba, pasaríamos incluso entonces a determinar las alegaciones. Alegaciones que lógicamente tienen que versar en lo que pasó en ese desarrollo de la prueba en el juicio oral. Las alegaciones tienen unos turnos. El primer turno es para el fiscal, el segundo turno en las alegaciones es para el representante de víctimas, que hay que aclarar, es prácticamente el papel que ustedes desempeñan en el consultorio jurídico como representantes de víctimas en el proceso penal.
El tercer turno sería para el Ministerio Público y por último sería la defensa. Esto de acuerdo al artículo 343 del Código de Procedimiento Penal. En el sentido de determinar las alegaciones, el juez lo único que tendría entonces ya que señalar es el sentido del fallo. Un sentido del fallo en donde sin mayores pronunciamientos el juez de conocimiento entra a señalar que el fallo va a ser de carácter condenatorio o va a ser de carácter absolutorio. Si es de carácter condenatorio, lógicamente estaríamos hablando de la audiencia del 447, de la que veníamos hablando anteriormente, y que vale la pena notar, si aceptamos cargos en formulación de imputación o aceptamos cargos en preparatoria, la siguiente audiencia que sería la audiencia del 447. Si esta audiencia, ¿cuándo no se realiza esta audiencia? Simplemente no se realiza esta audiencia cuando el fallo es de carácter absolutorio, porque no hay necesidad de que se hablen de las condiciones civiles, laborales, familiares de la persona condenada, puesto que no ha sido considerado como tal. Luego de la 447 viene la audiencia de la lectura de fallo. En este caso, ya el juez sí tiene que tomar en consideración todo el desarrollo de la prueba y plasmar en una lectura de fallo el por qué llegó a tomar la decisión acerca de si era condenatoria o absolutoria. Aclaro, si en el sentido del fallo es de carácter absolutorio, no va a haber 447, pero sí va a haber lectura de fallo, que eso es primordial en este sentido. Este es entonces, a grandes rasgos, parte de la estructura de la Ley 906 en la situación de lo que corresponde al procedimiento ordinario. Ya, como les dije, no a la 1826 del procedimiento abreviado, que simplemente desaparece la formulación de imputación y pasa a ser reemplazada por el escrito de acusación, une acusación y preparatoria en una audiencia concentrada, y en el juicio oral sigue la misma estructura de procedimiento. Vamos entonces a señalar qué pasa en las audiencias preliminares, que son las de impulso del proceso. En este caso nosotros tendríamos que plantear la primera audiencia de impulso del proceso, que es legalización de captura. En esta audiencia de legalización de captura se debe tener muy en cuenta cuál es el marco argumentativo, qué es lo que le corresponde tanto a la Fiscalía como a la Defensa argumentar en la audiencia de legalización de captura que se hace ante el juez de control de garantías. Es prácticamente una de las primeras audiencias que se llevan a cabo dentro del proceso penal, como les digo, de impulso del proceso. Entonces, en la legalización de captura tenemos que tener básicamente desde el punto de vista el marco argumentativo, que está determinado en el elemento objetivo, que son las 36 horas, los derechos del capturado, de acuerdo al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, y si la captura se produjo tanto por flagrancia o por orden de autoridad competente, tendríamos que mirar también el 301 del Código de Procedimiento Penal. Esto a la luz siempre del primer estándar de prueba que se lleva a cabo en el proceso penal. ¿Cuál es? La inferencia razonable. No podemos olvidar que dentro del proceso penal, esa estructura de la cual hablamos anteriormente, tiene que ver en una situación de niveles probatorios, ¿sí? Y eso es lo que se determina como estándares de prueba. Hay que señalar que en el proceso penal los niveles son 3, que a la hora del T son los que se determinan como estándares de prueba. Me refiero a la siguiente escala de estándares de prueba. En las primeras audiencias y en las audiencias preliminares siempre vamos a hablar del primer estándar de prueba, que es la inferencia razonable, establecida lógicamente en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. El segundo estándar de prueba estaríamos hablando de probabilidad
de verdad, consagrada en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal. Y el máximo nivel probatorio, estándar de prueba, que es el conocimiento más allá de toda duda, consagrado en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. La inferencia razonable, como lo digo, se ve en las audiencias preliminares. ¿Cuándo hablamos de probabilidad de verdad? En la acusación. Y, lógicamente, el conocimiento más allá de toda duda es lo que se va a discutir en juicio para que realmente se pueda imponer una sentencia condenatoria en juicio. Entendemos entonces audiencias preliminares con inferencia razonable, acusación con probabilidad de verdad y juicio con el conocimiento más allá de toda duda. Lógicamente, en la legalización de captura tenemos que tener muy en cuenta ese marco argumentativo y no nos podemos salir del mismo. Si llegara a pasar, tendríamos entonces una situación completamente diferente a lo establecido en la misma normatividad. No podemos hablar de pronto de responsabilidades, no podemos hablar de si es culpable o es inocente, porque lógicamente aquí no lleva el caso, no podemos hablar del delito tampoco, porque no estamos tampoco señalando una formulación de imputación, que es donde debería de ocurrir esas cosas. O sea, el marco argumentativo es el que se debe de seguir para tener en cuenta de que, lógicamente, como la estructura del proceso penal está organizada por etapas, cada etapa tiene una argumentación que se debe conocer y es la cual debemos ejecutar en la sala de audiencias. Las 36 horas es desde el momento de la privación de la libertad hasta la audiencia de legalización de captura. No es muy diferente a muchas concepciones que dicen de que las 36 horas van desde la privación de la libertad hasta ponerlo frente a autoridad competente. No, es las 36 horas desde el punto de vista de la privación de la libertad hasta que se realice la audiencia de legalización de captura. Cuando se cumplan las 36 horas tendríamos que estar en la legalización de captura si fuese el caso. De otra manera, lógicamente, el elemento objetivo, que son las 36 horas, daría para que no se produzca legalización de captura. Esa es la pretensión del fiscal en esta audiencia, de que se imparta legalidad al procedimiento de captura, y la defensa todo lo contrario, de que no se imparta legalidad al procedimiento de captura si lógicamente se violan las 36 horas. El artículo 303 del Código de Procedimiento Penal trae a cuentas los derechos del capturado, que son 4 numerales y que básicamente este video debe seguirse con la lectura de los artículos mismos para que tengan mayor comprensión. Aquí solamente estamos dando una mirada amplia acerca de lo que concierne el proceso penal. El artículo 301 también determina 5 numerales acerca de cuándo se debe hablar de captura en flagrancia. Tenemos entendido que en el numeral 1 está la flagrancia propiamente dicha, en el numeral 2 la cuasiflagrancia, numeral 3 la inferida, numeral 4 que es por el dispositivo de video, y numeral 5 lo que implica ya el hecho de estar en un automóvil o en un vehículo. Esta situación debe de establecerse con claridad, puesto que, como lo anunciamos anteriormente, el hecho de que se produzca una captura en flagrancia reduce bastante la situación de rebaja de pena, como lo veníamos haciendo mención en la aceptación de cargos, tanto en formulación de imputación, en la preparatoria, como en el hecho del juicio oral. La formulación de imputación, la segunda audiencia dentro de las concentradas, también tiene un marco argumentativo que debemos tener con mucha claridad. Lógicamente, hay un error en la práctica de la audiencia de formulación de imputación en donde se determina que la defensa no debe en ningún momento intervenir, puesto que es un mero acto de comunicación. Considero de que hay puntos que se deben de lógicamente expresar en la audiencia de formulación de imputación y es lo que quiero explicar. Primero, la formulación de imputación, que la encontramos incluso del artículo 286 en adelante del Código de Procedimiento Penal, no es un mero acto de comunicación, incluye bastantes puntos
de mucha importancia para lo que vendría después en el proceso penal, en la estructura que ya vimos anteriormente. En la formulación de imputación debo decir de que la comunicación es para la defensa material. Explico. La defensa se divide en dos. Se divide en defensa material y en defensa técnica. Entendamos que la defensa material es aquella persona que ingresó incluso desde el proceso de legalización de captura bajo el concepto de indiciado, dentro de la formulación de imputación que cuando salga va a ser imputado, y esa comunicación es básicamente para la defensa material. La defensa técnica, que somos nosotros los abogados, tenemos que estar muy al pendientes de todo lo que ocurre para lógicamente anotar los puntos a los cuales hay que tomar mayores precisiones. Si estamos diciendo que la comunicación en la formulación de imputación es para la defensa material, tenemos entonces que aclarar dos puntos. Primero, debe de señalarse que lógicamente no se puede utilizar un lenguaje muy jurídico. ¿Por qué? Porque esta persona, a pesar de que nosotros estemos ahí como defensa técnica, la comunicación es para esa persona de la defensa material. Y esta persona le tiene que quedar muy claro, con palabras muy claras, muy concretas, muy sencillas, por parte del fiscal, la imputación. El reproche que se le está haciendo sobre su conducta, que lógicamente esa conducta está consagrada en el Código Penal. Esa comunicación entonces, como les digo, tiene que ser muy clara, muy sencilla, no muy jurídica. Se busca simplemente que el lenguaje sea muy entendible para la defensa material, y si nosotros observamos que no se está cumpliendo como tal, debemos de hacer esa claridad, debemos de señalar, si bien su señoría, esto es un mero acto de comunicación, no se puede lógicamente utilizar un lenguaje en el cual mi defendido no lo entienda. Hay que hacer la salvedad referente a esa situación. El otro punto que entra a señalarse para la defensa material es la situación del delito por el cual se le está formulando la imputación. Todos tenemos claro de que los delitos están conformados por verbos rectores. Y hay muchos delitos que tienen infinidad de verbos rectores, innumerables verbos rectores. El artículo 375 del Código Penal es el que tiene más verbos rectores, creo que tiene 11 verbos rectores. Eso en la formulación de imputación tiene que quedar muy claro. ¿Cuál es? Sabemos muy bien que el verbo es el que determina la acción del sujeto activo, ¿sí? Y esa acción debe quedar bastante clara en la formulación de imputación. Por lo tanto, no basta con que la Fiscalía señale solamente el artículo del cual se le está imputando en la formulación de imputación, sino que también debe señalar claramente cuál es el verbo utilizado, ¿sí?, frente a la formulación de imputación. En este caso, si el verbo rector no está claro y concreto, es deber de la defensa técnica lógicamente hacer la anotación ante el juez de control de garantías, señalando lógicamente que el fiscal debe en su formulación de imputación señalar cuál es el verbo rector. También se requiere en la formulación de imputación tener claro si se está ante un concurso, como lo señala el artículo 31 del Código Penal, y para eso tendríamos que señalar que con una sola acción u omisión se infringen varias disposiciones de la ley penal, estaríamos ante un concurso ideal o formal. Pero si son varias acciones o omisiones donde se infringen varias disposiciones de la ley penal, estaríamos ante un concurso real o material. Que lógicamente el señalar si es homogéneo o heterogéneo basta con identificar cuáles son los bienes jurídicos. Si el bien jurídico, que incluso ustedes los encuentran en los títulos del Código Penal, los bienes jurídicos que protege nuestro sistema penal oral acusatorio,
tendríamos que tener en cuenta de que esos bienes jurídicos son los que, si son iguales, va a ser homogéneo, y si son diferentes, van a ser heterogéneos. De esa manera nosotros podemos identificar si el concurso es ideal o formal, heterogéneo o homogéneo, o real o material, heterogéneo o homogéneo. Es importante para, lógicamente, tener en cuenta que no vayamos a estar en un concurso aparente de tipos penales. Un punto importante que también entra dentro de la formulación de imputación es la dosificación de la pena, y que para muchos de ustedes se genera un problema el hecho de tener que sacar cuartos. Es importante saber sacar esos cuartos de la dosificación de la pena, puesto que es nuestra manera incluso de explicarle a la defensa material, a nuestro cliente, de cuánto a cuánto iría la pena, hasta cuánto iría la pena referente a los cuartos. Voy a hacer lógicamente un ejercicio acá para que entiendan cuáles son los pasos en el momento de que puedan sacar los cuartos de pena en la formulación de imputación, que es el momento donde nosotros tenemos que dejar eso también claro. Lo primero que tendríamos que hacer es establecer cuáles son los máximos y los mínimos de la pena. Señalar los máximos y los mínimos es el primer paso que se debe realizar para luego ejecutar una resta. Es decir, si tomásemos el homicidio agravado, que está en el artículo 104 del Código Penal, que determina un máximo de pena de 600 meses, referente a un mínimo de pena de 400 meses, este sería el marco punitivo en el que se puede mover, lógicamente, el juez al determinar la pena a imponer. Lo primero entonces sería la resta. 600 menos 400 serían 200 meses. Como estamos señalados a sacar los cuartos de la pena, lo primero que tendríamos que sacar serían los mismos, los cuartos. Y ya tendríamos incluso los extremos punitivos, porque ya nos los señalaron dentro del máximo y el mínimo. Es decir, el mínimo de la pena partiría siempre de 400 meses y el máximo de la pena llegaría hasta los 600 meses. En el momento de restar el máximo del mínimo, que ya sabemos que son 200 meses, este resultado es lo que dividimos por cuartos, puesto que son los cuartos los que nos determinarían el movimiento dosificatorio de la pena. Al dividir entonces 200 dividido 4, el resultado sería 50, y ese es el incremento punitivo de cada cuarto. Es decir, 400 a 450, 450 a 500, 500 a 550, 550 a 600. Y estos serían los cuartos establecidos frente al ejemplo que pusimos del homicidio agravado. ¿Qué nos tocaría entonces señalar sobre cómo se dividen los cuartos? Los cuartos tienen una división interna consagrada en el artículo 61, en donde se determina el primer cuarto, cuartos medios y el cuarto máximo. En esa situación tenemos que entender que el artículo 61 nos manifiesta lo siguiente, de que si hay solamente atenuantes o no hay ni atenuantes ni agravantes, se va a partir del primer cuarto. Pero si en el caso concreto está establecido tanto agravantes como atenuantes, vamos a partir de los cuartos medios. Y si solamente hay agravantes, vamos a partir del último cuarto. Para entender si hay atenuantes o agravantes, pues lógicamente nos tenemos que remitir al artículo 55 del Código Penal, en donde están establecidos los atenuantes, o si vamos a mirar lo de los agravantes, en el artículo 58 del Código Penal. Muchas veces se deja en el olvido por parte de ustedes el artículo 61, que son unos fundamentos y unas reglas para individualizar la pena. Ese artículo, que lógicamente debió haber sido enseñado desde penal general, puesto que allí es donde se explican los 100 primeros artículos del Código Penal, entra a modificar mucho la situación de los cuartos
frente a las circunstancias modificadoras. La lectura del artículo 61 debe tomarse de manera muy detallada, puesto que allí están las 5 reglas que determinarían modificaciones en cuanto a los cuartos de la dosificación de la pena. Hay que leer de manera detallada y con claridad para saber cuál regla es la que se aplica al caso concreto. En la dosificación de la pena, el problema que mayor se presenta cuando ustedes están señalando lo de los cuartos es que muchas veces hay criterios que modifican lo de los cuartos en sus máximos y sus mínimos. En este sentido, el Código Penal trae en su artículo 60 unas reglas, 5 reglas para ser más exacto, que se deben de aplicar en los criterios modificadores de la parte de la pena. El mejor ejemplo que podemos tener referente a esto está el artículo 105 del Código Penal. En este artículo estamos hablando del homicidio preterintencional y señala que el que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los 2 artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Sabemos muy bien entonces que los cuartos, como ya lo explicamos, tenemos que basarnos en el artículo 61, en donde se determinan los cuartos, en donde sabemos muy bien que partiríamos del primer cuarto si no hay ni atenuantes ni agravantes o solamente hay atenuantes, de los cuartos medios en donde hay atenuantes y agravantes y del último cuarto donde solamente hay agravantes. Me refiero lógicamente a las circunstancias de atenuación del artículo 55 o las de agravación del artículo 58, ambos del Código Penal. Entonces, para explicar esta situación, muchas veces vemos que cuando leen el artículo 105 y señalan de que el que matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los 2 artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad, no es tan fácil como cuando se me dan de una vez los criterios de punibilidad del máximo de la pena y el mínimo de la pena. Aquí ya tenemos que de entrar a analizar qué es lo que se aplica. Referente a los 2 artículos anteriores, nos remite inmediatamente al Código Penal en sus artículos 103 y 104, si estuviéramos hablando, pues lógicamente, que es un homicidio simple o es un homicidio agravado. En ese sentido, a eso se refiere cuando se señala en el artículo los 2 artículos anteriores, el 103 o el 104. Entendiéndolos claramente como los genéricos, puesto que ya encontramos el 104A, que es el feminicidio, y el 104B, que son los agravantes del feminicidio. En este sentido, partimos de lo genérico, homicidio simple y homicidio agravado. Y me señala entonces 2 artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Entendemos entonces de por sí, ya por el artículo, que vamos a hablar de disminución y en 2 proporciones, una tercera parte y a la mitad. Como ya sabemos cuáles son el máximo y el mínimo de la pena, puesto que vamos a tomar el artículo 104 para seguir con el ejercicio, como veníamos explicando anteriormente, tendríamos que señalar, bueno, ¿y a cuál se aplica estas 2 proporciones? Una tercera parte se aplicará a 600 o una mitad se aplicará al mínimo. ¿Cómo determinamos eso? ¿O es en sentido contrario? Para poder aclarar eso, tenemos que acudir al artículo 60 del Código Penal, que lógicamente es parte de la enseñanza de penal general, puesto que es allí donde se explican los 100 primeros artículos del Código Penal. Esas reglas establecidas en el artículo 60 son las que nos van a determinar qué es lo que se aplica a cada pena. Si nosotros empezamos a leer el artículo 60 y las reglas, encontramos lógicamente que la única regla aplicable para este caso sería la regla del numeral quinto, que dice de que si la pena se disminuye en 2 proporciones, estamos hablando de una tercera parte y una mitad, y la palabra disminución, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. ¿Cuál es la mayor proporción? Pues en donde se da la mayor disminución.
es decir, la mitad. Y me está señalando de que la mitad se aplicará al mínimo de la pena y la mayor proporción, es decir, la mitad y la menor proporción, un tercio, se aplicará al máximo de la pena. Eso es lo que nos determina la regla. En ese sentido, entonces, tendríamos que entender que la mitad de 400 sería 200 y ya tendríamos el mínimo de la pena. Y al señalar una tercera parte de 600, que también sería 200, pues lógicamente la pena no iría de 200 a 200, y como estamos hablando de disminución, simplemente lo que se hace es restar 600 menos 200, lo que generaría el resultado de que el máximo serían 400. Teniendo en cuenta lo que explicamos anteriormente, lo que seguiría entonces sería la resta de 400 menos 200, lo cual nos daría 200, y la división en 4, porque estamos sacando cuartos, los cuartos de la pena. Incluso tenemos que entender que, como lo expliqué, ya sabemos los extremos punitivos, 200, que es el mínimo, y 400, que es el máximo. Nos faltaría entonces averiguar los demás cuartos punitivos frente al incremento que se debe realizar. Como ya sabemos que el incremento nos lo da la división en cuartos, es decir, 50 sería el resultado de la división de 200 dividido 4 sería 50, tendríamos entonces que en el primer cuarto nos moveríamos entre 200 a 250, 250 a 300, 300 a 350 y 350 a 400. Luego de esto volveríamos a aplicar el artículo 61 del Código Penal, es decir, nos moveríamos dentro del primer cuarto si no hay ni atenuantes ni agravantes o solamente hay atenuantes, nos moveríamos dentro de los cuartos medios si hay atenuantes y agravantes y nos moveríamos sobre el cuarto máximo si solamente hay agravantes. Entendiendo, y aquí volvemos a repetir, entendiendo los atenuantes del artículo 55 y los agravantes del artículo 58. Vemos entonces la importancia de saber sacar cuartos en la formulación de imputación, e incluso porque, recordemos, es el primer momento que se tiene para la aceptación de cargos por parte del imputado. Lógicamente se deben de seguir las reglas del artículo 60 si no encontramos en esos artículos los criterios orientadores frente a los máximos y mínimos de la pena. Creo que es necesario anotar algo referente al artículo 64 del Código Penal referente a la libertad condicional de la pena, que vemos que se ha generado un problema en la mayoría de los estudiantes del consultorio jurídico cuando los artículos los remiten o contienen fraccionarios para determinar un quantum punitivo o la pena impuesta. En el caso del artículo 64 del Código Penal, encontramos lógicamente que una de las mayores consultas que se hacen a nivel de consultorio de barrio, a nivel de consultorio rural, de pueblos, es básicamente el hecho de que no se pueda tener conocimiento de cómo se saca la libertad condicional con referente a las 3/5 partes de la pena. Y en esto quiero dejar claro de que siempre que se esté frente a un fraccionario, y estamos hablando ya, digámoslo, de conocimientos de matemática básica, el fraccionario siempre se determina por el numerador y el denominador, entendiendo lógicamente que el numerador multiplica y el denominador divide. Frente a esta situación, en un concepto de que me impongan a mí, lógicamente, que la pena, estamos hablando de una pena de 60 meses, lo primero que tendríamos que hacer, lógicamente, sería dividir por 5 y multiplicar por 3. 5 dividido 60, estaríamos hablando de 12, 12 por 3,
36 meses sería lo que tendría que cumplir la persona para llevar a cabo las 3/5 partes de la pena, frente a la pregunta que le haga el usuario en un momento dado o la persona que esté recluida y que diga que lo condenaron a 60 meses. Siempre entonces se divide por 5, se multiplica por 3. Esta pena siempre tiene que ver en dos partes, entre físico y redimido, que como lo explicamos al principio, que le corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad determinar si es por trabajo, estudio o enseñanza.